Esa noche de marzo en Guadalajara cambió mi vida para siempre. Había llegado a casa después de una jornada extenuante en mi taller mecánico, con las manos aún manchadas de grasa y el cuerpo doliendo por las 12 horas trabajando bajo los autos. Carmen, mi esposa de 8 años, estaba en la cocina preparando la cena como siempre, pero algo se sentía diferente. Su sonrisa parecía forzada, sus ojos evitaban los míos, y esa calidez que siempre irradiaba cuando llegaba a casa había desaparecido completamente. Me acerqué para besarla como todas las noches, pero ella se apartó sutilmente, fingiendo estar ocupada con los frijoles que hervían en la estufa. No era la primera vez que notaba esos pequeños cambios en su comportamiento durante las últimas semanas. Las conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, los papeles que guardaba rápidamente cuando me acercaba a su escritorio, las salidas repentinas para visitar a su hermana que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi corazón se negaba a aceptar lo que mi mente ya empezaba a sospechar. Carmen había sido mi compañera, mi confidente, la mujer que me había ayudado a construir todo lo que teníamos desde cero. Nos habíamos conocido en 2016 cuando yo acababa de abrir mi pequeño taller en la colonia americana, y ella trabajaba como secretaria en una empresa de contabilidad. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 34 años y soy originario de un pueblo pequeño en Michoacán. Llegué a Guadalajara con apenas 18 años, cargando únicamente mis herramientas básicas y un sueño inquebrantable de construir mi propio negocio. Durante años trabajé como empleado en talleres ajenos, aprendiendo cada secreto del oficio, ahorrando cada peso que ganaba y sacrificando comodidades para juntar el dinero suficiente para independizarme. Cuando finalmente pude rentar ese pequeño local en la Americana, Carmen apareció en mi vida como un ángel guardián. Me ayudó a organizar las cuentas, a conseguir mis primeros clientes importantes y a navegar por toda la burocracia necesaria para formalizar mi negocio. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero hermosa en la parroquia de San José, rodeados de nuestras familias y los pocos amigos íntimos que habíamos cultivado juntos. Carmen se mudó al pequeño departamento que yo rentaba arriba del taller y desde el primer día se convirtió en mucho más que mi esposa. Era mi socia, mi consejera y mi motivación para seguir creciendo. Juntos transformamos ese modesto taller en Mendoza Automotriz, un negocio próspero que se ganó la reputación de ser el más honesto y eficiente de toda la zona. Carmen manejaba la parte administrativa con una precisión que me impresionaba, mientras yo me encargaba de la parte técnica y del trato directo con los clientes. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron los más felices de mi vida. Trabajábamos lado a lado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero nunca se sentía como trabajo pesado porque lo hacíamos juntos. Carmen tenía esa habilidad especial para tranquilizar a los clientes más difíciles, para encontrar la manera más económica de conseguir las refacciones que necesitábamos y para mantener organizados todos los aspectos financieros del negocio. Gracias a su meticulosidad y mi habilidad técnica, logramos no solo sobrevivir en un mercado competitivo, sino prosperar de una manera que jamás había imaginado posible cuando llegué a esta ciudad con las manos vacías. En 2020, justo antes de que la pandemia golpeara al mundo, logramos comprar nuestro primer inmueble, un terreno con una construcción más amplia en la colonia del Fresno, donde establecimos la nueva sede de Mendoza Automotriz. Era un sueño hecho realidad, un local 3 veces más grande que el anterior, con mejor ubicación, más herramientas profesionales y la capacidad de atender hasta 8 vehículos simultáneamente. Carmen insistió en que pusiéramos la propiedad a nombre de ambos, como matrimonio, y yo acepté sin dudar porque ella había sido fundamental en cada logro que habíamos alcanzado juntos. Durante la pandemia, cuando muchos negocios quebraron o tuvieron que cerrar definitivamente, nosotros logramos no solo mantenernos a flote, sino incluso crecer. Carmen desarrolló un sistema de citas que evitaba aglomeraciones,
Implementó protocolos de sanidad que tranquilizaban a nuestros clientes y hasta creó una página de redes sociales que nos trajo nuevos clientes desde colonias que nunca habíamos alcanzado antes. Yo, por mi parte, aproveché el tiempo de menor demanda para certificarme en nuevas tecnologías automotrices y para modernizar completamente nuestro equipo. Fue durante esos meses de confinamiento que nuestra relación se fortaleció aún más, pasando largas horas conversando sobre nuestros planes futuros, nuestros sueños de tal vez expandirnos a otras ciudades, incluso la posibilidad de tener hijos. Pero algo cambió después de que la pandemia comenzó a controlarse. Carmen, que siempre había sido transparente conmigo en todo, comenzó a volverse reservada con ciertos aspectos del negocio. Empezó a manejar clientes que yo no conocía. Recibía pagos en efectivo que no siempre registraba de inmediato en nuestros libros y estableció contactos con proveedores nuevos sin consultarme como solía hacer antes. Cuando le preguntaba sobre estos cambios, siempre tenía explicaciones lógicas. Estaba tratando de diversificar nuestras fuentes de ingresos. Algunos clientes preferían la discreción. Los nuevos proveedores ofrecían mejores precios. Sus respuestas tenían sentido, pero algo en su tono de voz, en la manera como evitaba mi mirada cuando hablaba de estos temas, encendía una pequeña alarma en mi interior. El punto de inflexión llegó en febrero de 2024, cuando Carmen sugirió que deberíamos separar más claramente nuestras responsabilidades en el negocio. Propuso que ella se encargara completamente de toda la parte administrativa, financiera y comercial, mientras yo me concentraba únicamente en la parte técnica y operativa. «Será más eficiente así», me dijo con esa sonrisa que conocía tan bien, pero que ahora me parecía diferente, más calculada. Cada uno en lo que mejor sabe hacer. Acepté porque confiaba en ella completamente, porque creía que después de 8 años de matrimonio y de construir todo juntos, jamás podría haber secretos entre nosotros. Los meses siguientes fueron extraños. Nuestro negocio parecía ir mejor que nunca, según los reportes que Carmen me mostraba, pero yo empecé a notar discrepancias pequeñas, pero significativas. Clientes que mencionaban haber pagado cantidades diferentes a las que aparecían en nuestros registros. Proveedores que me preguntaban por pedidos que yo desconocía completamente. Movimientos en nuestras cuentas bancarias que Carmen justificaba como inversiones estratégicas o pagos adelantados, pero que nunca me mostraba en detalle. Cuando intentaba profundizar en estos temas, Carmen se mostraba irritable. Me decía que no confiaba en su capacidad administrativa o que estaba volviéndome paranoico sin razón. Mi hermano mayor, Jesús, quien trabajaba como contador independiente, me había ofrecido varias veces revisar nuestros libros contables para ayudarnos a optimizar algunos aspectos fiscales. Carmen siempre se había opuesto a esta idea, argumentando que podíamos manejar todo nosotros mismos y que no necesitábamos gastar dinero en servicios externos. Pero las discrepancias que yo había notado me motivaron a insistir más. Y finalmente, logré convencerla de que dejara que Jesús revisara al menos nuestras declaraciones de impuestos del año anterior. Su reacción cuando aceptó me pareció extraña, una mezcla de resignación y nerviosismo que no había visto en ella antes. La revisión de Jesús reveló algunas irregularidades menores que él calificó como errores comunes, pero que me hicieron pensar más seriamente en la posibilidad de que Carmen estuviera ocultándome algo importante. Las facturas que no coincidían exactamente con los servicios registrados, los gastos clasificados de manera confusa, las cuentas por cobrar que parecían infladas comparadas con lo que yo recordaba haber facturado. Cuando confronté a Carmen con estas observaciones, ella se defendió con vehemencia. Culpó a Jesús de no entender nuestro sistema particular de trabajo y me pidió que eligiera entre confiar en ella o en mi hermano. Elegí confiar en Carmen, como siempre había hecho, pero esa noche de marzo, cuando llegué a casa y la encontré actuando de manera tan extraña, todas esas pequeñas sospechas acumuladas durante meses se cristalizaron en una certeza incómoda. Algo definitivamente no estaba bien.
Después de la cena, mientras Carmen lavaba los platos y yo revisaba unas facturas en la sala, sonó su teléfono celular. Era una llamada que claramente no esperaba, porque el sobresalto en su rostro fue evidente. Contestó con un «Diga», nervioso, y después de escuchar por unos segundos, se disculpó conmigo diciendo que era su hermana Patricia con una emergencia, y salió al patio para hablar con más privacidad. Desde la sala podía escuchar fragmentos de su conversación, y aunque trataba de mantener la voz baja, algunas palabras llegaban claramente hasta donde yo estaba. «Mañana temprano, los documentos están listos, no puede enterarse todavía. Cuando esté fuera del país será más fácil». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Fuera del país? ¿Qué documentos? ¿Por qué no podía enterarme de algo? Carmen no tenía familia fuera de México y nunca habíamos hablado de ningún viaje internacional. Traté de concentrarme en las facturas que tenía frente a mí, pero las palabras que había escuchado se repetían en mi mente como un eco perturbador. Cuando Carmen regresó a la sala, su comportamiento había cambiado completamente. Estaba visiblemente nerviosa, evitaba mi mirada y se inventó una excusa para irse a dormir temprano, algo completamente inusual en ella, que siempre se quedaba despierta hasta tarde organizando los pendientes del día siguiente. «Patricia está pasando por problemas con su esposo», me explicó, mientras guardaba apresuradamente algunos papeles que tenía sobre la mesa del comedor. «Mañana temprano voy a ir a acompañarla a resolver unos asuntos legales». La explicación sonaba plausible, pero algo en su tono, en la manera precipitada como guardó esos documentos sin dejarme verlos, confirmó mis peores temores. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando la respiración de Carmen a mi lado, tratando de descifrar qué podía estar ocultándome y por qué. A las 3 de la madrugada, cuando estaba seguro de que dormía profundamente, me levanté con mucho cuidado y fui a revisar los documentos que había guardado tan apresuradamente. Estaban en su bolsa de mano, dentro de un folder manila que nunca había visto antes. Con el corazón latiéndome como un tambor, saqué los papeles y los llevé a la cocina para revisarlos bajo la luz tenue que no despertara a Carmen. Lo que encontré me dejó helado. Eran documentos oficiales de migración, específicamente formularios de denuncia por estancia ilegal en el país. Al principio no entendí qué significaban exactamente, hasta que vi mi nombre escrito claramente en la sección de persona a reportar. Carmen había llenado meticulosamente cada campo, describiendo cómo yo supuestamente había mentido sobre mi lugar de nacimiento, cómo había falsificado documentos para obtener mis identificaciones oficiales y cómo había estado operando mi negocio de manera fraudulenta durante años. Según su versión, yo no era ciudadano mexicano como siempre había creído, sino un inmigrante ilegal de Guatemala que había engañado a las autoridades y a ella misma. La denuncia estaba completamente fabricada, llena de detalles falsos, pero presentados de manera tan convincente que cualquier funcionario podría creerle. Incluso había incluido copias de documentos que yo no reconocía, identificaciones aparentemente guatemaltecas, con mi fotografía pero con nombres y datos diferentes. El nivel de elaboración de esta mentira era aterrador. Había invertido tiempo, esfuerzo y dinero considerable para crear una historia falsa sobre mi identidad que justificaría mi deportación inmediata. Lo más doloroso era ver cómo había distorsionado eventos reales de nuestra vida juntos, convirtiendo anécdotas inocentes en evidencia de mi supuesto engaño. Temblando, seguí revisando los documentos hasta encontrar algo aún más devastador. Una serie de escritos legales preparados por un abogado donde Carmen solicitaba la nulidad de nuestro matrimonio basándose en mi supuesto engaño sobre mi identidad real. Según estos documentos, una vez que yo fuera deportado, ella quedaría como única propietaria legal de todos nuestros bienes: el taller, el terreno, el equipo, las cuentas bancarias, absolutamente todo lo que habíamos construido juntos durante 8 años. La estrategia era diabólicamente simple. Primero me denunciaría a migración para que me deportaran inmediatamente, y luego usaría mi deportación por estancia ilegal
como evidencia de que nuestro matrimonio había sido fraudulento desde el principio. En el fondo del folder encontré algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies, una serie de fotografías mías tomadas sin mi conocimiento durante los últimos meses. Fotos de mí trabajando en el taller, llegando a casa, comprando en el mercado, incluso durmiendo en nuestra cama. Alguien me había estado siguiendo y documentando mis movimientos diarios como si fuera un criminal peligroso. Las fechas en las fotografías correspondían exactamente con los días en que Carmen había salido a visitar a su hermana, lo que significaba que mientras yo creía que ella estaba con Patricia, en realidad estaba coordinando esta vigilancia en mi contra. Lo más perturbador de todo fue encontrar varios recibos de pagos hechos a un detective privado llamado Mauricio Salinas. Carmen había estado pagándole durante meses para que me siguiera, investigara mi pasado y fabricara evidencia falsa sobre mi supuesta identidad guatemalteca. Los montos de estos pagos eran enormes, más de 100,000 pesos en total, dinero que había salido directamente de las cuentas de nuestro negocio sin que yo lo supiera. Esto explicaba todas las discrepancias financieras que había notado, todos esos gastos estratégicos que nunca me había mostrado en detalle. Con las manos temblando, fotografié cada documento con mi teléfono celular antes de regresarlos exactamente como los había encontrado. Necesitaba evidencia de todo esto, pero también necesitaba que Carmen no sospechara que yo había descubierto su plan. Regresé a la cama sintiendo como si fuera otra persona completamente diferente, como si los últimos 8 años de mi vida hubieran sido una mentira elaborada. La mujer que dormía a mi lado, la misma que había pronunciado votos de amor eterno frente al altar, la que había construido conmigo cada sueño que habíamos alcanzado, era en realidad una extraña que había estado planeando mi destrucción durante meses. El resto de la madrugada lo pasé despierto, tratando de entender cómo había llegado a este punto y qué podía hacer para protegerme. Carmen se levantó a las 6 de la mañana, como había dicho, fingiendo normalidad mientras se preparaba para salir. Me besó en la frente como siempre hacía. Me dijo que regresaría en la tarde después de ayudar a Patricia y se fue llevando consigo el folder con todos esos documentos que yo ahora sabía que contenían mi ruina planificada. Tan pronto como escuché que su carro se alejó de la casa, llamé a mi hermano Jesús y le pedí que viniera inmediatamente. Cuando Jesús llegó y le mostré las fotografías que había tomado de los documentos, su reacción confirmó mis peores temores. «Esto es muy serio, Roberto», me dijo después de revisar cada imagen cuidadosamente. «Si ella presenta esta denuncia, te van a detener inmediatamente. Estas identificaciones falsas están muy bien hechas, y aunque tú sepas que son falsas, van a necesitar tiempo para verificar tu identidad real. Mientras tanto, te mantendrán detenido y probablemente inicien procedimientos de deportación». Su evaluación era devastadora pero realista. Carmen había preparado todo tan meticulosamente que, incluso siendo inocente, yo tendría enormes dificultades para probar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Jesús me ayudó a analizar cada aspecto del plan de Carmen y a desarrollar una estrategia de defensa. Lo primero que necesitamos hacer es asegurar toda la documentación que pruebe tu identidad real, me dijo mientras tomaba notas en su libreta. Tu acta de nacimiento original, tus certificados escolares, los registros de cuando llegaste a Guadalajara, todo lo que demuestre que has sido ciudadano mexicano toda tu vida. También me aconsejó que contactara inmediatamente a un abogado especializado en derecho migratorio para que me asesorara sobre cómo proceder legalmente. Carmen tiene ventaja porque ya tiene todo preparado, continuó Jesús, pero también ha cometido varios delitos: falsificación de documentos, fraude, calumnias. Si manejamos esto correctamente, podemos voltear la situación. Durante las siguientes horas, mientras Carmen estaba fuera ejecutando su plan, Jesús y yo trabajamos para construir mi defensa. Fuimos a mi pueblo natal en Michoacán para obtener copias certificadas de mi acta de nacimiento y otros documentos que probaran sin lugar a dudas mi ciudadanía mexicana.
Contactamos a mis antiguos maestros de primaria y secundaria que aún vivían y podrían testificar sobre mi identidad. También recopilamos evidencia de mi llegada a Guadalajara, contratos de trabajo antiguos, recibos de renta, registros médicos, todo lo que demostrara que mi historia personal era completamente verídica y que las acusaciones de Carmen eran fabricaciones maliciosas. El abogado que consultamos, el licenciado Raúl Herrera, nos explicó que aunque mi situación era grave, no era imposible. El problema es que los procesos de verificación de identidad pueden tomar semanas o incluso meses, nos dijo durante la consulta. Y si ella presenta la denuncia primero, van a arrestarte mientras investigan. Necesitamos adelantarnos a su jugada. Su recomendación fue que presentáramos una demanda preventiva contra Carmen por falsificación de documentos y fraude, usando las fotografías que yo había tomado como evidencia. Si logramos que la detengan a ella primero, explicó el licenciado Herrera, tendremos tiempo para demostrar que toda su historia es una mentira. Cuando Carmen regresó esa tarde, yo ya tenía todo preparado para enfrentarla. Había decidido no confrontarla directamente todavía, sino actuar como si no supiera nada, mientras el licenciado Herrera preparaba los documentos legales necesarios. Carmen llegó actuando completamente normal, incluso más cariñosa que en los días anteriores, como si el peso de haber puesto en marcha su plan la hubiera liberado de alguna tensión interna. Me contó detalles elaborados sobre los supuestos problemas de Patricia, me preparó mi cena favorita y hasta sugirió que saliéramos el fin de semana a festejar lo bien que iba el negocio. Era surrealista estar sentado en nuestra mesa, compartiendo la cena con la persona que había dedicado meses a planificar mi destrucción. Cada sonrisa suya se sentía como una puñalada, cada caricia como una traición renovada, pero necesitaba mantener la compostura hasta que tuviéramos todos los elementos legales en su lugar. Durante la conversación, Carmen mencionó casualmente que al día siguiente tendría que salir temprano otra vez para acompañar a Patricia a finalizar unos trámites importantes. Sabiendo lo que ahora sabía, entendí que probablemente se refería a presentar formalmente la denuncia migratoria en mi contra. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, recibí una llamada del licenciado Herrera confirmando que había logrado acelerar los procedimientos. «Mañana a primera hora vamos a presentar la demanda contra tu esposa», me informó. También he contactado a un amigo en la oficina de migración para alertarlos sobre la posible presentación de documentos fraudulentos. Si ella intenta proceder con su plan, van a cuestionar inmediatamente la autenticidad de sus evidencias. Era una carrera contra el tiempo, pero por primera vez desde el descubrimiento de la traición, sentí que tenía una oportunidad real de salvar mi vida y mi patrimonio de las manos de la mujer que había creído amar. La mañana del enfrentamiento llegó más rápido de lo que esperaba. Carmen se levantó aún más temprano que el día anterior, visiblemente nerviosa, pero tratando de disimularlo. Mientras se alistaba, yo fingí estar profundamente dormido, observándola a través de los párpados entrecerrados. La vi revisar una y otra vez el contenido de su bolsa, practicar frases en voz baja, como si estuviera preparándose para una presentación importante, y hasta se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un conjunto formal que nunca le había visto usar. Era evidente que hoy era el día que había elegido para ejecutar la fase final de su plan. Tan pronto como Carmen salió de casa, me comuniqué con el licenciado Herrera y con Jesús para confirmar que todo estuviera listo. A las 9 de la mañana, mientras Carmen probablemente estaba en las oficinas de migración presentando su denuncia falsa, nosotros estábamos en el juzgado, presentando la demanda en su contra por falsificación de documentos, fraude matrimonial y apropiación indebida de bienes. El juez que revisó nuestro caso, después de examinar las fotografías de los documentos falsos y la evidencia de los pagos al detective privado, ordenó inmediatamente una investigación y giró una orden de búsqueda para revisar todas las posesiones de Carmen. Lo que no esperábamos era la rapidez con que se desarrollarían los eventos. A las 11 de la mañana,
Mientras esperábamos en el juzgado, recibimos una llamada de la oficina de migración informándonos que efectivamente Carmen había presentado una denuncia en mi contra, pero que sus documentos habían sido cuestionados inmediatamente por las autoridades que ya habían sido alertadas sobre la posible falsificación. En lugar de proceder con la detención como ella esperaba, habían iniciado una investigación sobre la autenticidad de las identificaciones guatemaltecas que había presentado como evidencia. La primera confrontación directa ocurrió cuando Carmen regresó a casa esa tarde, esperando encontrarme detenido o por lo menos en proceso de ser arrestado. Pero en cambio, me encontró esperándola en la sala con el licenciado Herrera y 2 oficiales judiciales. Su rostro se transformó completamente al verme libre, y cuando le explicamos que conocíamos todos los detalles de su plan, su primera reacción fue negar todo rotundamente. «No sé de qué están hablando», repetía una y otra vez mientras los oficiales registraban su bolsa y encontraban exactamente los documentos que yo había fotografiado la noche anterior. La evidencia era abrumadora e innegable. Los oficiales encontraron no solo los documentos falsos, sino también una libreta con anotaciones detalladas sobre su estrategia, incluyendo fechas planeadas, contactos del detective privado y hasta una lista de bienes que esperaba quedarse después de mi deportación. Cuando le mostraron las fotografías que yo había tomado, su actitud cambió radicalmente. De la negación pasó a la justificación desesperada. «Tú no entiendes la presión que he estado viviendo», me gritaba entre lágrimas. «El negocio no está funcionando como tú crees. Tenemos deudas enormes que tú ni siquiera conoces». Esta nueva revelación me golpeó como un puñetazo. Durante todos estos meses que Carmen había manejado exclusivamente las finanzas del negocio, había estado ocultándome no solo su plan de traición, sino también una crisis económica que aparentemente era mucho más grave de lo que yo imaginaba. Según su versión, desesperada por las deudas acumuladas y viendo que yo no era consciente de la magnitud del problema, había desarrollado este plan extremo como la única manera de salvar al menos parte de nuestro patrimonio. «Iba a enviarte dinero una vez que las cosas se estabilizaran», sollozaba mientras los oficiales la esposaban. «No iba a abandonarte para siempre». Los días que siguieron al arresto de Carmen fueron los más confusos y dolorosos de mi vida. Por un lado, sentía un alivio enorme de haber evitado la trampa que me había tendido, pero por otro, tenía que enfrentar la realidad de que mi matrimonio había sido una mentira y que mi negocio estaba en una situación financiera mucho peor de la que creía. Jesús me ayudó a revisar meticulosamente todos los registros contables que Carmen había manejado durante los últimos 2 años, y lo que descubrimos fue devastador. Había estado desviando dinero sistemáticamente, creando facturas falsas, manipulando los registros de ingresos y acumulando deudas que yo desconocía completamente. El detective privado Mauricio Salinas, cuando fue interrogado por las autoridades, reveló detalles adicionales que completaron el panorama de la traición. Carmen no solo había planeado deshacerse de mí para quedarse con los bienes, sino que había estado preparando un nuevo life plan que incluía mudar el negocio a otra ciudad y cambiar completamente de identidad. Salinas tenía fotografías no solo mías, sino también de varios de nuestros clientes más importantes, aparentemente como parte de un plan para contactarlos después de mi deportación y convencerlos de que el negocio continuaría operando normalmente bajo su dirección exclusiva. La investigación también reveló que Carmen había establecido contacto con varios abogados especializados en divorcios conflictivos, había abierto cuentas bancarias secretas y hasta había comenzado a buscar propiedades en otros estados donde podría restablecer el negocio una vez que se deshiciera de mí. El nivel de premeditación era aterrador. Había estado planificando cada detalle durante más de 1 año, invirtiendo tiempo, dinero y energía emocional en crear una nueva vida que no me incluía, mientras cada noche regresaba a casa y fingía ser la esposa amorosa que yo creía conocer. Mientras Carmen permanecía detenida esperando el juicio,
yo tuve que enfrentar la monumental tarea de reconstruir mi vida y mi negocio desde los cimientos. Las deudas que había acumulado secretamente ascendían a más de $500,000, comprometiendo no solo nuestro flujo de efectivo, sino también poniendo en riesgo la propiedad del taller y el equipo. Muchos de estos préstamos habían sido obtenidos usando mi nombre y mi firma, aparentemente falsificada, lo que me colocaba en una posición legal complicada con varios bancos e instituciones financieras. El licenciado Herrera me explicó que aunque Carmen había cometido fraude al obtener estos préstamos, sin mi consentimiento, yo seguía siendo legalmente responsable por las deudas hasta que pudiéramos probar la falsificación de mi firma en cada documento. Va a ser un proceso largo y costoso, me advirtió, pero tenemos buenas probabilidades de éxito, dado que ya tenemos evidencia de su patrón de comportamiento fraudulento. Mientras tanto, tendría que encontrar la manera de mantener el negocio funcionando y pagar al menos las deudas más urgentes para evitar que ejecutaran la garantía sobre nuestra propiedad. La parte más dolorosa de este proceso fue darme cuenta de cuánto había confiado ciegamente en Carmen durante todos estos años. Había firmado documentos sin leerlos completamente, porque confiaba en su criterio. Había aceptado sus explicaciones sobre gastos inusuales porque creía que ella tenía una visión más clara de nuestras finanzas. Había permitido que manejara completamente nuestras cuentas bancarias, porque pensaba que eso nos hacía más eficientes como equipo. Mi amor y mi confianza habían sido utilizados como armas en mi contra, convirtiendo cada acto de fe matrimonial en una oportunidad para que ella consolidara su plan de traición. Durante las semanas previas al juicio, tuve oportunidad de hablar con Carmen en 2 ocasiones durante las visitas carcelarias que el juzgado permitía. Estas conversaciones fueron fundamentales para entender completamente sus motivaciones y para encontrar algo de paz interior en medio de todo este caos. En la primera visita, Carmen seguía justificando sus acciones como una respuesta desesperada a problemas económicos que yo supuestamente no entendía o no quería enfrentar. «Tú vivías en una burbuja, Roberto», me decía con lágrimas en los ojos. «Creías que todo estaba perfectamente bien mientras yo me quedaba despierta todas las noches calculando cómo íbamos a pagar las deudas». Sin embargo, en la segunda visita, después de que sus abogados le explicaran la gravedad de los cargos en su contra y la solidez de las evidencias que teníamos, Carmen finalmente confesó la verdad completa. La crisis financiera era real, pero había comenzado mucho antes de lo que yo pensaba, y en gran parte había sido causada por decisiones unilaterales que ella había tomado sin consultarme. Había invertido grandes cantidades de dinero del negocio en esquemas de inversión riesgosos. Había prestado dinero a familiares que nunca se lo devolvieron y había gastado recursos considerables en proyectos personales que no tenían relación con nuestro taller. Al principio pensé que podría solucionarlo todo sin que te dieras cuenta, me explicó durante esa segunda conversación. Pero cada decisión mala llevaba a otra peor, y cuando me di cuenta de que había cavado un hoyo demasiado profundo, entré en pánico. El plan de deportarte no era mi primera opción, Roberto. Primero traté de conseguir préstamos legítimos, luego consideré vender el negocio. Incluso pensé en confesarte todo y pedirte que me ayudaras a encontrar una solución. Pero tenía demasiado miedo de que me odiaras, de que me dejaras, de que me culparas por haber destruido todo lo que habíamos construido. La confesión completa de Carmen me ayudó a entender la progresión psicológica que la había llevado desde ser mi compañera de vida hasta convertirse en mi enemiga más peligrosa. El miedo a decepcionar me había llevado inicialmente a tomar decisiones financieras a escondidas, pero cada mentira había requerido mentiras adicionales para sostenerla, y cada decisión desesperada había empeorado su situación hasta llegar al punto donde deportarme le parecía la única salida viable. No justificaba sus acciones, pero al menos me permitía entender cómo una persona que genuinamente me había amado había podido llegar a traicionarme de manera tan calculada y cruel.
Durante este periodo también descubrí aspectos de Carmen que nunca había conocido durante nuestros 8 años juntos. El detective Salinas, como parte de su colaboración con las autoridades, reveló que Carmen había mostrado signos de comportamiento manipulativo desde muy temprano en su relación conmigo. Había investigado meticulosamente mi situación financiera antes de que nos casáramos. Había calculado el potencial de crecimiento de mi negocio y había tomado decisiones estratégicas sobre cómo posicionarse para beneficiarse máximamente de mi éxito. No creo que haya comenzado casándose contigo con intenciones maliciosas, me explicó Salinas durante su testimonio, pero definitivamente era más calculadora y oportunista de lo que tú percibías. Esta revelación fue particularmente dolorosa porque me hizo cuestionar la autenticidad de todos nuestros momentos juntos. ¿Había sido genuino su amor por mí? ¿O siempre había habido un elemento de cálculo económico en sus sentimientos? ¿Los años felices que recordaba habían sido reales para ella o había estado actuando durante todo ese tiempo? ¿En qué momento exacto había dejado de verme como su esposo para empezar a verme como un obstáculo para sus objetivos financieros? Estas preguntas me atormentaban especialmente durante las noches, cuando me quedaba solo en la casa que habíamos compartido, rodeado de recuerdos que ahora tenían un significado completamente diferente. El día del juicio llegó con una mezcla de expectativa y terror que me mantuvo despierto toda la noche anterior. Carmen había decidido declararse culpable de los cargos de falsificación de documentos y fraude, siguiendo el consejo de sus abogados, que le prometían una sentencia reducida a cambio de su cooperación completa con las autoridades. Sin embargo, mantuvo su inocencia respecto a los cargos de apropiación indebida, argumentando que todas sus decisiones financieras habían sido tomadas como mi esposa legal, con derecho a manejar nuestros bienes comunes. La audiencia fue emotivamente devastadora. Escuchar a Carmen describir detalladamente cómo había planificado cada aspecto de mi destrucción, cómo había calculado los tiempos para maximizar sus beneficios económicos y minimizar las posibilidades de que yo pudiera defenderme, fue como escuchar la descripción de mi propio asesinato planificado. El fiscal presentó evidencia que yo no había visto antes. Grabaciones telefónicas donde Carmen discutía con el detective Salinas los detalles específicos de cómo fabricar los documentos guatemaltecos, correos electrónicos donde coordinaba con abogados los aspectos legales de quedarse con mis bienes, incluso fotografías de ella celebrando con otros cómplices después de presentar la denuncia migratoria. Lo que más me impactó fue escuchar la declaración de Mauricio Salinas sobre las instrucciones específicas que Carmen le había dado. Ella me pidió que investigara si existían maneras de hacer que la deportación fuera permanente. Testimonio Salinas ante el juez. Quería asegurarse de que una vez que él fuera enviado fuera del país, no pudiera regresar legalmente nunca más. También me preguntó sobre la posibilidad de que él tuviera accidentes durante el proceso de deportación, algo que me pareció tan perturbador que me negué a continuar investigando esas opciones. La frialdad con la que había considerado no solo arruinar mi vida, sino posiblemente ponerla en peligro, me hizo entender que la mujer sentada en el banquillo de los acusados era realmente una extraña para mí. El momento más tenso del juicio llegó cuando Carmen tuvo la oportunidad de dirigirse directamente a mí antes de que el juez dictara sentencia. Se puso de pie, me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas y comenzó a hablar con una voz quebrada, pero determinada. Roberto, sé que nada de lo que diga puede justificar lo que hice, pero necesito que sepas que no todo fue mentira. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron los más felices de mi vida, y mi amor por ti era completamente real. Fue precisamente porque te amaba tanto que el pánico de perderte por culpa de mis errores me llevó a tomar decisiones cada vez más desesperadas y destructivas. Sus palabras me afectaron profundamente, pero ya no podía distinguir entre lo que era genuino y lo que podría ser otra manipulación calculada. Cuando me di cuenta de la magnitud de las deudas que había acumulado, continuó Carmen, mi primer instinto fue confesarte todo
y pedirte que me ayudaras a encontrar una solución juntos. Pero cada día que pasaba sin decírtelo, la confesión se volvía más difícil y la tentación de buscar una salida que no te involucrara se volvía más fuerte. El plan de deportación comenzó como una fantasía desesperada, algo en lo que pensaba cuando no podía dormir por la ansiedad, pero poco a poco se fue convirtiendo en la única salida que veía disponible. El juez escuchó su declaración con expresión impasible, pero cuando Carmen terminó, le respondió con palabras que resumían perfectamente lo que yo había estado sintiendo durante todos estos meses. Señora Mendoza, el tribunal reconoce que sus motivaciones iniciales pudieron haber sido comprensibles, pero las acciones que tomó fueron premeditadas, calculadas y potencialmente devastadoras para una persona inocente. El amor verdadero no justifica la traición, y los problemas financieros no justifican el fraude y la falsificación de documentos. Su esposo confiaba en usted completamente, y usted utilizó esa confianza como un arma para destruir su vida. La sentencia fue más severa de lo que esperaba, pero también más justa de lo que me había atrevido a esperar. Carmen fue condenada a 5 años de prisión por falsificación de documentos y fraude, 2 años adicionales por apropiación indebida de bienes matrimoniales y una multa equivalente al doble del dinero que había desviado del negocio. Además, el juez ordenó la restitución completa de todos los bienes que había intentado apropiarse, incluyendo el taller, el equipo y todas las cuentas bancarias. También estableció que Carmen sería legalmente responsable de todas las deudas que había contraído sin mi conocimiento, liberándome de esa carga financiera que habría arruinado mi futuro. Más importante que la sentencia penal fue la anulación completa del matrimonio basada en el fraude documentado. El juez determinó que Carmen había violado fundamentalmente los votos matrimoniales no solo con la traición emocional, sino con acciones concretas diseñadas para causar daño irreparable a su cónyuge. Esta anulación me protegía legalmente de cualquier reclamación futura sobre mis bienes y me permitía comenzar completamente de nuevo sin arrastrar las consecuencias de las decisiones fraudulentas que ella había tomado en mi nombre. Lo que no esperaba era la reacción de Carmen cuando escuchó la sentencia. En lugar de mostrar remordimiento o aceptación, se puso de pie y me gritó con una rabia que nunca había visto en ella. «Todo esto es tu culpa, Roberto. Si hubieras prestado atención a las finanzas del negocio, si hubieras sido un verdadero socio en lugar de dejarme toda la responsabilidad, nada de esto habría pasado. Tú me obligaste a tomar estas decisiones porque eras demasiado ingenuo para enfrentar la realidad». Sus palabras finales me confirmaron que incluso en el momento de recibir su castigo, seguía sin aceptar completamente la responsabilidad de sus acciones. Seguía culpándome parcialmente por haberla forzado a traicionarme. Cuando salí del juzgado después de escuchar la sentencia, experimenté una mezcla de emociones tan intensa que me quedé parado en las escaleras durante varios minutos, simplemente respirando y tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Por un lado, sentía un alivio enorme de que la justicia hubiera prevalecido y de que mi vida ya no estuviera en peligro inmediato. Por otro lado, tenía una sensación de vacío profundo, como si los últimos 8 años de mi existencia hubieran sido borrados de un golpe, dejándome sin una narrativa coherente sobre quién era yo realmente y qué había significado mi matrimonio. Jesús me acompañó durante esos primeros momentos de libertad total, y su presencia fue fundamental para ayudarme a aterrizar emocionalmente. «Ahora comienza la parte más difícil», me dijo mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Reconstruir no solo tu negocio, sino tu capacidad de confiar en otra persona, tu habilidad para distinguir entre el amor genuino y la manipulación, tu confianza en tu propio juicio sobre las personas cercanas a ti». Sus palabras eran realistas, pero también esperanzadoras, porque me recordaban que aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable, el conocimiento de mi propia fortaleza y la certeza de que podía sobrevivir
incluso a la traición más devastadora. Esa noche, solo en la casa que ahora era completamente mía, pero que se sentía extrañamente vacía, tomé la decisión consciente de no permitir que la amargura o el resentimiento definieran mi futuro. Carmen había elegido su camino y ahora tendría que vivir con las consecuencias, pero yo tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de mi vida basado en las lecciones aprendidas de esta experiencia. No iba a ser fácil, pero por primera vez en meses sentía que tenía control real sobre mi destino. Los meses siguientes al juicio fueron un periodo de reconstrucción profunda en todos los aspectos de mi vida. Financieramente, aunque me había liberado de las deudas fraudulentas que Carmen había contraído, aún tenía que lidiar con los efectos económicos de sus malas decisiones durante los años que había manejado exclusivamente nuestras finanzas. Muchos de nuestros clientes más importantes habían perdido la confianza en el negocio debido a la publicidad negativa del juicio, y tuve que trabajar arduamente para demostrarles que Mendoza Automotriz seguía siendo la empresa honesta y confiable que siempre había sido, solo que ahora bajo mi dirección exclusiva. Emocionalmente, el proceso de sanación fue aún más complejo. Durante las primeras semanas después del juicio, experimenté periodos de depresión profunda, alternados con momentos de rabia intensa. Había noches en las que me quedaba despierto, repasando cada señal que debería haber notado, cada momento en que podría haber descubierto la traición antes de que llegara tan lejos. También había días en los que me sentía completamente incapaz de confiar en mi propio juicio sobre las personas, cuestionando la autenticidad de cada relación en mi vida y preguntándome si había otros secretos terribles que yo desconocía. Sin embargo, gradualmente comencé a encontrar paz en la certeza de que había actuado con integridad durante todo nuestro matrimonio. Aunque Carmen me había engañado, yo había sido genuino en mi amor, honesto en mis dealings financieros y leal en mi compromiso matrimonial. Su traición no cambiaba el hecho de que yo había elegido ser la mejor versión de mí mismo durante esos 8 años, y esa elección seguía siendo válida independientemente de cómo ella había decidido responder a mi amor y confianza. Esta realización me ayudó a comenzar a separar su comportamiento de mi propia identidad y valor como persona. Hoy, casi un año después del juicio, puedo decir con honestidad que aunque sigo llevando cicatrices emocionales de esta experiencia, también he encontrado una fortaleza y una sabiduría que no sabía que poseía. Mendoza Automotriz no solo se ha recuperado completamente, sino que está prosperando más que nunca. He implementado sistemas de transparencia financiera que me permiten mantener control total sobre todos los aspectos del negocio, y he construido una red de apoyo profesional que incluye contadores, abogados y consultores que me ayudan a tomar decisiones informadas, sin depender exclusivamente de una sola persona. En el aspecto personal, he comenzado a explorar muy cuidadosamente la posibilidad de nuevas relaciones románticas. No es fácil después de una traición tan profunda, pero estoy aprendiendo a distinguir entre la precaución saludable y el miedo paralizante. He conocido a algunas personas maravillosas que me han demostrado que no todas las mujeres son como Carmen, que existen personas genuinamente buenas, capaces de amor auténtico y honestidad real. Aún no estoy listo para compromisos serios, pero he recuperado mi capacidad de sentir esperanza sobre la posibilidad del amor verdadero en mi futuro. La lección más importante que he aprendido de todo esto es que la confianza debe construirse gradualmente y basarse en comportamientos consistentes a lo largo del tiempo, no en palabras bonitas o en la intensidad emocional del momento. También he aprendido que mantener cierta independencia financiera y emocional dentro de una relación no es señal de desconfianza, sino de sabiduría. Si decides compartir tu vida con alguien más, asegúrate de que sea una persona que demuestre integridad en los pequeños detalles cotidianos, porque esos pequeños detalles son los que revelan el verdadero carácter. Si estás viviendo algo similar,
Si sientes que alguien cercano a ti está actuando de manera extraña o sospechosa, confía en tu instinto, pero busca evidencia antes de actuar. Y si descubres una traición como la que yo viví, recuerda que aunque el dolor es devastador, también puede ser el comienzo de una vida más auténtica y más fuerte.